Señor, porque creemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y en esta mañana, oh Dios amado, usa, ocupa los labios de tu siervo, amado Rey. Señor, que vengan palabras con denuedo, con poder. Señor, que parte el alma, que llegue a los tuétanos, oh Dios, que sean como clavos hincados, dice Señor, tu palabra, nuestro corazón. Dios, ministranos por tu palabra, Dios, como les dijiste a tus siervos, a los discípulos, por tu palabra ya están limpios. Gloria a Dios. Y eso, Señor, te pedimos que nos limpies cada día, Señor. Por esto, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Dios, para entender lo que nos quieres decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Diga fuerte. Amén. Señor, fuerte. Diga fuerte. Amén. Le damos gracias al Señor, porque Él es el único que es digno de toda alabanza, de toda adoración, hermanos. No es casualidad, con el Señor no hay casualidades, no existen las casualidades. Pero que terminamos cantando acerca de las águilas. Y hacía una pregunta, ¿verdad? Mi padre decía, ¿quién quiere ser como las águilas? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos ser como las águilas? Vamos a ver en esta mañana lo que el salmista hace, esa comparativa, esa metáfora, ese símil, porque dice que el cristiano tiene que ser como las águilas. Queremos compartir, hermanos, acerca de un salmo que está en el capítulo 34, Salmo, capítulo 34 y versículo 8. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con las águilas? Lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a hacer esa comparativa de la vida del cristiano con las águilas. Salmos 34, 8. ¿Qué nos dicen? Gustad y ved que es bueno el Señor, o que es bueno Jehová. Dichoso el hombre, la iglesia, la familia que confía ¿en quién? En Él. Amén, hermanos. Repetimos otra vez porque es un versículo muy pequeño. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Este es lo que el título de esta enseñanza en esta mañana. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. No escucho poco. Él nos dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, fue bueno ayer. Dios es bueno hoy y Dios será bueno mañana y por los siglos de los siglos. Dios es bueno antes de que existiera alguna criatura. Dios es bueno, hermanos, porque la palabra de Dios nos dice que antes de que fueran hechos los cielos y la tierra, su iglesia, nosotros, su nombre, mi nombre, estuvo escrito en el corazón de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Eso es algo incomprensible para la mente humana. ¿Cómo es que nosotros, antes de que todo existiera, ya estuvimos en el corazón de Dios? Imagínense, Ever Flores, nacido en Bolivia porque Dios quiso así. Tomó como esposa a la hermana Rosemary. Tiene 2 hijos. Y su familia, el Señor dice, está inscrita en mi corazón antes de la fundación del mundo. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo, hermanos. Porque Dios es bueno. Como Dios es bueno, querida familia, todo lo que emana de Él es bueno. Todo lo que emana de Él. ¿Sus mandamientos son buenos? ¿O no son buenos sus mandamientos? Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no son gravosos. Porque si fueran, así como dice, gravosos, no pudiéramos nosotros, o la palabra no estuviese escrita.
Pero sus mandamientos no son gravosos. Y Dios es bueno, porque cuando nos dice que tenemos que perdonar, ¿qué está provocando el Señor en nosotros cuando perdonamos a las personas? Está provocando que nos liberemos de algo que nos ata, que está atado a nuestros corazones. Cuando dice que perdonemos, cuando nos dice que no mintamos, como son sus mandamientos, ¿de qué nos está liberando el Señor? De muchos problemas de los que podemos encontrarnos por mentir. O porque dice el dicho, ¿no? Más rápido cae el mentiroso que el ladrón. Sus mandamientos, porque Dios es bueno, ha dejado mandamiento al hombre para que él cumpla, hermanos. Y nosotros como iglesia tenemos que cumplir su creación. Podemos ver, hermanos, que Dios es bueno con la creación que nos ha dado, con el aire que respiramos, con la lluvia que cae. Dice que la lluvia cae sobre justos y sobre injustos. Sale la lluvia, sale el sol para todas las personas. Sus hechos, sus palabras, Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, hay dos cosas importantes. Una, la primera, Dios es bueno y Él desea desde lo más profundo de su corazón salvar al hombre. Hemos visto que la caída del hombre no estaba en el propósito eterno de Dios. Nunca estuvo en el propósito eterno de Dios. La caída del hombre fue una intromisión violenta que desvió el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios fue siempre tener una familia, lo hemos dicho muchas veces. Él quiso siempre tener una familia semejantes a Él. El pecado fue esa intromisión violenta que desvió el propósito. La venida de Cristo al mundo fue, hermanos, para volver a poner en cauce lo que era desde el principio, de que Dios quería tener una familia muy grande. No estaba en los planes del Señor mandar a su Hijo a que muriese, pero ese pecado que provocó la desviación del propósito eterno de Dios hizo que Jesucristo viniese a este mundo. Y damos gracias a Dios, porque si Jesús no hubiese venido, ninguno de los que estamos aquí pudiésemos ir a su presencia. Ninguno. Y porque Dios es bueno, desea que todos sus hijos e hijas crezcamos y cada día le conozcamos más a Él, hasta que todos lleguemos. Ese versículo tenemos que saberlo de memoria, queridos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. Efesios 4:13. Dios desea que en el tiempo que estemos aquí en la tierra, como dijo el apóstol Pedro, en nuestra peregrinación en esta tierra, perseveremos. Dios quiere que nos esforcemos, que luchemos, que lleguemos a ser como Cristo, haciendo cada día la voluntad de Dios. Dios en su bondad quiere y todos los días en nosotros sea formado Cristo Jesús. En el Salmo 34:8 no solo encontramos una verdad sin igual, sino también una invitación que nos dice gustad y ver. En el Salmo 34:8 nos dice gustad y ver. ¿Es posible experimentar la bondad de Dios, hermanos? ¿Es posible conocer a Dios, que Él es bueno? Sí, hermano, es posible. Si Él nos invita, eso quiere decir que es posible ver la bondad de Dios. Primeramente, Dios, como estábamos diciendo, hermanos, Dios quiere que nuestra vida, que mi vida, que su vida crezca espiritualmente. Ese es el deseo de Dios, que todos lleguemos a ser como Cristo. Dios quiere que nuestra vida espiritual crezca. Y esta vida espiritual muchas veces no es de un día a otro. Es gradual. Esta vida espiritual que el Señor quiere que crezcamos es progresiva, hermanos. Es una lucha diaria. Son todos los días, son cada minuto. Y en este proceso de crecimiento
¿Qué podemos responder a la invitación que nos hace el Señor? Cuando nosotros experimentamos su bondad, en este camino de crecimiento a lo que el Señor quiere que seamos, nosotros podemos primeramente muchas veces sentir cansancio. ¿Cuántos no hemos sentido cansancio muchas veces, hermanos? El Señor ha permitido que estemos aquí 21 años casi ya desde febrero del 2022. Y damos gracias al Señor porque desde que llegamos, desde que 2002 que llegamos, y desde ese tiempo, hermanos, hemos podido nosotros servir al Señor. Eso quiere decir que nos pongamos las pilas, ¿verdad? Y hemos pasado, amados hermanos, en estos 21 años, de 2022, 2024, van a ser los 22 años, que hayamos visto muchas cosas, hayamos pasado muchas cosas, hermanos. Y sí hemos sentido cansancio, sí, hermanos, sí se siente cansancio. Hemos sentido desfallecer, sí, porque ha habido situaciones adversas, ha habido situaciones difíciles. ¿Quién no ha pasado situaciones difíciles? ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos pasado situaciones adversas? ¿Cuántos no nos hemos sentido alguna vez desanimados? A veces no, hay personas que no encuentran las respuestas a todas las preguntas. Nos sentimos fatigados porque parece que ya hemos dado todo lo que teníamos, porque intentamos una y otra vez a veces y no existe, no hay el resultado, no está el éxito, hermanos. Sentimos en nuestro ser todo eso. Hemos visto en el transcurso de este tiempo, lastimosamente, hermanos que han perdido la fe. Han dejado de confiar en el Señor y simplemente se han hecho un lado. A veces Satanás ha querido que nosotros perdamos la fe. Hemos venido muchas veces de otras iglesias, que hemos pasado muchas circunstancias, situaciones adversas a nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha sido bueno y nos mantiene en este lugar. Estamos en este lugar el tiempo que haya sido. Eso es porque Dios es bueno. Porque Dios es misericordioso. Y Dios conoce a todos y a cada uno de nuestros corazones. Dios conoce tu circunstancia por la que estás pasando, amado hermano. Dios lo sabe. Dios sabe la situación de tu familia. Dios sabe la situación con tu cónyuge, con tus hijos, en el trabajo, la situación en la iglesia, en el colegio. Dios sabe lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Él quiere ayudarnos y Él puede ayudarnos. En Isaías 40, 29 y 31 nos dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos estamos cansados? Levante la mano el que alguna vez se ha cansado, está cansado. Yo creo que muchos, ¿verdad? Estamos cansados. Miren, hermanos, sí, un joven que tiene 21 años está cansado. Nosotros que tenemos 48 más, en mi caso, mucho más todavía, imagínense. Estamos cansados, sí, hermano. Físicamente nos agotamos. Ya no tenemos las mismas fuerzas de cuando teníamos 21 años. No tenemos la misma vitalidad de cuando teníamos 18, 17. No tenemos. Los años nos pasan. Perdemos los reflejos, amados hermanos. Perdemos los reflejos. Aparecen los dolores. Nos duele aquí, nos duele acá. Como le decía la otra vez. Antes olíamos a perfume, a Hugo Boss, a Paco Rabanne. Hoy olemos a Reflex, a pomadas chinas, a mentol chino, como se dice. Nos agachamos un poco y nos crujen las rodillas, ya no nos podemos levantar. Si un poco nos quedamos de pie, nos mareamos, hermanos, nos pasa la edad. Los reflejos también se van. Nos cansamos fácilmente.
Yo llego a casa muchas veces, hermanos, porque tengo muchas actividades que hago. Si no estoy en una cosa, no paro, hermanos. Y llego a la cama. Llego a la cama, hermanos. No son ni 5 minutos y mi esposa no me deja mentir. Y ya estoy roncando, hermano. Ni 5 minutos, ¿no? Mi esposa mía. Pongo la cabeza en la almohada y me duermo porque los años no nos pasan. Pero ¿saben lo que nos dice el Señor, hermanos? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque estamos esperando y confiamos en el Señor, y las fuerzas no salen de nosotros, sino vienen de Él. Bien. Y tenemos que darle gracias al Señor en todo. Por alguna razón que no entendemos y jamás entenderemos, a unas personas del Señor les tiene enfermos, no sé por qué, y a otros les tiene jóvenes, fuertes, vigorosos. ¿Por qué? Lo sabemos, Él es soberano. El apóstol Pablo mismo le dijo: Señor, sáname esto, este aguijón que tengo en mi cuerpo. Se dice que les hemos compartido, que tenía un problema en los ojos, que eran terribles enfermedades, hermanos, que la gente muchas veces al que tenían ese problema les apartaba, porque eran como si estaban infectados los ojos, era terrible esa enfermedad. Y el apóstol Pablo le pidió 3 veces, le dijo que le quitara ese dolor. Señor, quítame esto. Y le dijo el Señor: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. No lo quiso. Sin embargo, otras personas han pedido y el Señor les ha sanado. ¿Por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. El Señor es soberano. Un día el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Jesús, ¿cómo es posible que todos nosotros vamos a morir por tu nombre? ¿Y Juan qué? Y Jesús le dijo: ¿a ti qué te importa? Yo soy Dios. Yo soy al que. Y lo mantuvo hasta la vejez, hermanos. Como dijo su palabra, se cumplió, no murió, pero pasó por muchas pruebas. Incluso nos dice, hay escritos que dicen que Juan le metieron en un depósito que estaba lleno de aceite hirviendo. Lo dice, hay escritos que dicen eso, que lo metieron para matarlo, pero como estaba escrito por el Señor que no iba a morir, no murió. Y los otros apóstoles, todos murieron, o a espadas, o despellejados, o crucificados al revés, como fue el caso de Pedro. Todos, hermanos. ¿Por qué hace Dios eso? No lo sabemos. Pero sí lo que nos dice el Señor, que nos va a dar nuevas fuerzas si nosotros se lo pedimos. Nos va a rejuvenecer como jóvenes. Aunque los jóvenes flaquean y cansan, pero los que persisten en el Señor nos va a dar nuevas fuerzas, y le damos gracias al Señor. Y decirle: Señor, ya no queremos oler a Reflex. Nos multiplica, nos da fuerzas como águilas. ¿Y se acuerdan que decíamos de las águilas, hermanos? Que nos dice en el Salmo 103, del 1 al 5. Vemos lo que nos dice. Y aquí nos dice que en todo tiempo tenemos que hacer. En todo tiempo tenemos que hacer. No solamente cuando son tiempos buenos, sino en tiempos malos. En tiempos de enfermedad, en tiempos de necesidad, en tiempos de prosperidad. En todo tiempo. Mire lo que dice el salmista: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Y qué dicen, amados hermanos? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿De qué está hablando? De todo. Por nuestras células tiene que bendecir el nombre de Dios. De nuestro cuerpo tiene que salir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque bendecimos con todo nuestro ser. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque hay muchas personas que solo le adoran al Señor de labios para afuera, pero su corazón está lejos de Él.
Y el salmista nos dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y también nos dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona, iglesia, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto lo escribió el salmista casi 1000 años antes de que viniera Cristo al mundo. Una vez ya lo compartimos, hermanos, acerca del águila. Y es sorprendente, hermanos, que desde las aves, el águila es una de las más longevas dentro de la especie de las aves. ¿Saben cuántos años vive un águila, hermanos? Un águila puede llegar a vivir 70 años. Puede llegar a vivir 70 años, pero cuando tiene 40 años, debe tomar una seria y una difícil decisión. ¿Por qué, hermanos? Porque puede pasar como muchos cristianos esta situación. A los 40 años del águila, sus ojos se llenan de escamas. Va perdiendo la visibilidad, se llenan de escamas. Miren la dificultad del águila. Ahora nosotros podemos entender a qué se refiere el salmista cuando nos dice que tenemos que ser como las águilas. Porque es una situación entre la vida y la muerte. El águila tiene que decidir morir o vivir 30 años más. El águila tiene una capacidad de ver a una distancia de a 80 metros de altura. Ustedes saben que ellos se elevan mucho para ver a sus presas, a un roedor. Los de ahí se bajan y ven a 180 metros, hermanos. Pero con lo que le está pasando a sus ojos, ya no puede cazar, ya no ve. Ya no vea, puede ser un elefante, ya se va perdiendo la vista. Y no solamente eso, hermanos, porque viene algo más. Algo más, el pico, su pico, se comienza a arquear. Ya no puede comer, hermano, porque se arquea su pico, se hace un círculo, se curva, y su pecho va, y su pico va al pecho. Y no solamente es eso, hermanos, es terrible lo que pasa el águila, porque dice que ya sus alas se envejecen y se hacen pesadas y se hace lento para volar, porque sus plumas se han engrosado y ya le es muy difícil volar. Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Decimos que el águila tiene dos alternativas, vivir o morir. ¿Y saben cuánto dura ese proceso, hermanos, de renovación del águila? Le dura 150 días. 150 días. ¿Qué hace? ¿Qué hace el águila? El águila vuela hacia un lugar alto, al más alto de la montaña, donde pueda refugiarse. Y tiene que estar ahí. Después de encontrar ese lugar, un lugar rocoso, el águila comienza a golpear su pico contra la roca, contra la piedra. El águila comienza a golpear ese pico que está curvo. Comienza a golpear de tal manera que esos golpes provocan que el pico se arranque. Se arranca el pico. Es brutal lo que hace el águila. Es brutal. Es tremendo, hermanos. Como la vida del cristiano. ¿Cuántos pasamos por esos momentos, hermanos, donde que tenemos que llevar a una altura para que el Señor nos socorra? Y golpearnos muchas veces así como le pasa al águila. Pero es que es la decisión. ¿Y cuántas veces, cuántos hermanos hemos visto que en lugar de hacer eso, de pagar ese precio, mejor se apaga su vida espiritual y se van? Y se van, hermanos. El águila comienza a golpear su pico contra la roca hasta conseguir arrancarlo. Y es de una manera inexplicable que solamente Dios puede provocar eso.
Dice que cuando su pico se arranca, comienza un aceite a derramarse sobre sus ojos y sobre su pico, y empieza a sanarse y a caerse esas escamas que se habían formado en sus ojos. Y en lugar de ese pico que se había quitado, comienza a crecer otro. Pero no solamente le pasa eso, porque hasta sus uñas, las uñas que tiene, las garras se deforman. Ya no puede agarrar su presa. Hasta las garras se deforman. O sea, ya no vale el pobre animal con 40 años. Y cuando el pico le crece, hermanos, ¿sabe lo que hace esta ave? Con el pico empieza a arrancarse las garras. Y se saca todas las garras, hermanos, para que crezcan unas nuevas. Es terrible lo que pasa con la pobre águila, Es durísimo. Un proceso de 150 días, doloroso, pero toma esa decisión o muere. O muere, hermanos. Hemos visto cristianos morir espiritualmente hablando. Porque todos los que estamos aquí hemos pasado por procesos dolorosos. Hemos tenido dificultades en la casa, entre hermanos, en el trabajo. Y hemos tenido que muchas veces soportar, hermanos, todo eso. Y estar firmes. Hemos pasado luchas, hemos pasado pruebas, hemos pasado situaciones. O puede que también seguramente hoy estemos pasando por esa situación. Pero tienes que decidir, hermano, o morir o hacer como el águila. Pero esto cuesta, es doloroso, hermanos. El Señor nunca nos dijo que esto va a ser fácil. Nunca nos dijo que su camino iba a ser de rosas. Nunca, hermanos. Porque el que quiere vivir en santidad, el que quiere vivir como dice la palabra de Dios, va a pasar muchas pruebas. Y Satanás le dijo a Pedro, Satanás pidió permiso para que a Pedro y a toda la iglesia zarandearle, hermanos, zarandearles como saco de trigo. Lo dijo Jesús a Pedro. Satanás ha pedido para zarandearos, iglesia. Y una vez a esta ave, cuando ya le crecen las uñas, ¿sabe lo que hace, hermanos? Con las uñas largas se empieza a arrancar todas las plumas para que le nazcan nuevas plumas. Y después de 5 meses o 150 días, sale para su vuelo de renovación y poder vivir 30 años más. Ahora podemos entender cuando está diciendo el salmista que nosotros tenemos que ser como las águilas, que la vida cristiana pasa procesos, hermanos, y cada día nos formamos a Cristo Jesús, cada día. El que no pasa este proceso, hermanos, el que no pasa este proceso está lejos de Dios. Está lejos de Dios. Porque ser cristiano y vivir como dice la palabra de Dios, hay un precio muy grande que hay que pagar. Muy grande, iglesia. Muy grande. Ahora Dios nos pregunta, iglesia, y nos dice, iglesia, ¿tus ojos se han oscurecido? ¿Has dejado de ver las cosas y a las personas como Dios le ve, hermanos? ¿Nos ve? Cuando se pierde la visión de Dios, cuando ya no vemos como Dios ve, es porque las escamas están cubriendo nuestros ojos, es porque nos estamos envejeciendo, hermanos. ¿Ya no te mueves con ligereza? ¿Nos hemos vuelto perezosos para las cosas de Dios, hermanos? ¿Ya no volamos como antes? ¿Nos cuesta venir a las reuniones? ¿Preferimos muchas veces hacer otras cosas que estar con los hermanos? ¿Te has debilitado en amor? ¿Ya no quieres leer su palabra? ¿No quieres orar, hermano? ¿Nos sentimos desanimados? ¿Nos sentimos sin ganas de continuar?
Las circunstancias de la vida tal vez a nuestro alrededor son difíciles. El Señor nos está diciendo a todo momento: buscad y ved qué bueno es nuestro Señor. El Señor, hermanos, nos hace la invitación a cada uno. El Señor nos hace la invitación porque Dios quiere que nosotros perdonemos. Dios quiere sanar nuestra alma. Dios quiere sanar nuestro cuerpo. Dios quiere sanar nuestras relaciones con los hermanos, con otras personas. Dios quiere rescatar, hermanos, nuestras almas. Hoy quiere el Señor coronarnos con sus favores y quiere saciarnos de bien. Quiere rejuvenecernos. Dios en su bondad no nos deja. Tomemos la decisión, hermanos, como las águilas. ¿Quieren tener nuevas fuerzas? Hermanos, paguemos el precio. Paguemos el precio. Porque muchas veces dice: el Señor nos bendice, nos da esto. Sí, nos bendice. El Señor es bueno, pero tenemos que pagar un precio, hermanos. Jehová es bueno, nos dice Nahum 1:7. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios nos infunde aliento, nos levanta del polvo, nos dice. Salmo 113, del 5 al 7. Dios quiere hacer con esto con los que en Él confían. Dice Salmo 113, del 5 al 7. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en su madre de sus hijos. Dios nos hace florecer y crecer. Nos dice en Salmo 92:12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Habla del justo, habla del que quiere obedecer la palabra de Dios. No es esto para cualquier hermano, es para el que toma la decisión de servir al Señor. Dios nos vivifica, nos dice Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, reavivar o avivar el corazón de los quebrantados. El Señor nos dice que quiere hacer todo eso. ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta a lo que el Señor nos dice? ¿Cuál debe ser nuestra forma de proceder a esta invitación del Señor? El Señor nos dice que debemos tomar 3 decisiones: crecer, esforzarnos y obedecer. ¿Crecer en qué, hermanos? Espiritualmente. No puede ser que nosotros con 5, con 10, con 15 o 20 años en el Evangelio y seamos todavía niños que estamos tomando leche. Como dijo el apóstol Pablo: no es justo que yo venga y en lugar de ustedes de tener vianda, de estar comiendo cosas sólidas, tengo que venirles a predicar nuevamente leche. No es posible, decía el apóstol Pablo en sus cartas, y nos dice también el Señor: hermano, ¿qué tiempo estás como cristiano? ¿Qué tiempo estás sirviendo al Señor? Y el Señor nos dice: no es posible que estés ya 5, 10, 15 años y siga siendo un niño espiritual. Yo tengo 5 hijos, tenemos con mi esposa 5 hijos. Y fuera algo anormal que ya con 27 años que tiene la Almita le estuviéramos dando biberón, o a Josué, o a Samantha, dándole potitos. Traerle a los 5 con pañal aquí, puesto pañal. Yo creo que es eso algo normal, o ustedes lo ven correcto, hermanos. Pues aquí muchos de los que estamos aquí podemos estar en esa situación. Podemos estar con biberón.
Podemos estar puestos a pañal porque todavía el pecado que nos asedia apesta, hermanos. Todavía no tenemos ni dientes para poder arrancar la carne que nos puede presentar el Señor, sino que tenemos nuevamente que predicar leche para ver si se animan. Así ya tenemos que crecer, hermanos, tenemos que crecer. El Evangelio es claro y nos dice, hermano, que tenemos que crecer, porque esa es la voluntad, y nos dice, hasta que todos lleguemos, Señor, amados hermanos, a crecer y a ser como Jesús. Dios es bueno, sí, pero tienes que crecer. Dios es bueno con el que se esfuerza. Dios es bueno con el que quiere crecer. No con todos, hermanos, no con todos. Y la palabra es clara cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, lo dijo Jesús, hermanos. Es un precio que hay que pagar. El águila, miren lo que tiene que pasar, ese proceso tan doloroso para ser nuevamente águila, esa ave que vuela por las alturas. Nos dice que tenemos que esforzarse. Nadie que quiere rejuvenecerse, nadie que quiere mejorar ampliamente su relación con Dios y crecer para llegar a ser como Cristo se pasa la vida bostezando, sino que se involucra activamente en las cosas del Señor. Nadie que solamente venga los domingos a reunirse puede decir que quiere involucrarse en las cosas de Dios, que de lunes a sábado no pasa absolutamente nada. Busca, cree, confíe, decide, esfuérzate. Fue una orden imperativa que Dios le dijo a muchos hombres de fe a través del tiempo. Él mismo, ¿qué dice, hermanos? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforcémonos, iglesia, esforcémonos. Ustedes pensaban que todo iba a ser bendición, bendición y bendición. No es así, hermanos. Hay que pagar un precio. Dice Salmos 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fue ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y en 2 Timoteo 2:1 también lo dice Pablo a su discípulo amado Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego viene lo que más le cuesta al cristiano. Lo que más le cuesta al cristiano es obedecer. Eso es lo que más le cuesta al cristiano. Podemos hablar de la bondad de Dios durante horas. Podemos estar hablando que Dios es bueno, que Dios nos bendice, que Dios nos da esto y nos da otro, hermanos. Podemos hablar de cómo ser como las águilas. Pero hay que decidir y confiar en Dios. Esforzarnos en caminar con Dios, en ser guiados por el Espíritu Santo. Pero también, y lo más importante, tenemos que obedecer. Y si el Señor nos dice que tenemos que obedecer, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si el Señor nos dice que tenemos que perdonar al que nos ofende, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Si el Señor nos dice que alguien nos dijo alguna palabra que no era el lugar y nosotros tenemos que perdonar, ¿qué tenemos que hacer? No está diciendo el Señor que tienes que sentir, como muchas veces muchas personas dicen. Es que tengo que sentir para yo perdonar. Me han dicho muchas veces. Que Señor, hazme que yo sienta para el perdón, para ir a pedir perdón o para perdonar a esa persona. ¿Quién te dijo que el Señor, que tienes que sentir el perdón? ¿Quién te dijo, hermano, eso? El Señor te dio una orden. Y te dijo, tienes que perdonar, te guste o no te guste. Y tenemos que hacerlo. Porque el Señor así nos manda a que nosotros perdonemos. Y luego cuando nosotros perdonemos, vamos a ver cómo el Señor actúa en nuestro corazón y nos va a sanar. Porque ya hemos dado ese paso, hermanos, para perdonar a las personas que nos ofenden. Y si hacemos eso, el Señor nos da esa sanidad a nuestras almas. Si el Señor nos dice que ya no tenemos que utilizar palabrotas, ¿qué tenemos que hacer, hermanos?
Ya no tiene que haber ese vocabulario ofensivo en nuestros labios, no tiene que haber. Porque todas las áreas de nuestra vida tenemos que entregarle al Señor, no solamente la que yo quiero. No solamente yo te entrego esta área de mi vida, pero esta área no, porque es la que me gusta pecar, con la que me gusta hacer lo que yo quiero. A veces los hombres, las mujeres, utilizan su cuerpo para satisfacer sus necesidades, sus apetitos sexuales. Y cuando solamente nos ha permitido el Señor, que lo tenemos dentro del matrimonio, es permitido, hermanos. Y luego venimos pretendiendo decir, Señor, que tú eres bueno, Señor, y tú me das esto, me lo otro y lo otro. No, hermanos, eso que cuando nosotros no obedecemos y no nos limpiamos de todo lo que nos hace, hermanos, nos hace una separación hacia Dios. Y Dios no nos ve ni nos escucha. Porque hay un pecado que está en medio que no nos deja llegar hacia el Señor. Ya podemos revolcarnos aquí, ya podemos llorar, podemos hacer lo que... Pero el Señor no nos ve ni nos escucha, porque hay un muro de separación. Y tenemos que decirle al Señor, ayúdanos para limpiar todo. El águila, hermanos, no dijo, me quito solamente las plumas y hasta el pico me da igual y los ojos me da igual. No, hermanos, se limpió de todo lo que no le permitía ser águila. ¿Qué te estorba a ti, hermano, para ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué te estorba? ¿Qué hay en las áreas de tu vida que no le has entregado a Dios todavía? ¿Qué áreas hay que todavía no le has dado a Dios? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro ser? Nos dijo el Señor que tenemos que hacer todo eso, hermanos. Dura es tu palabra, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Este es el maná que bajó del cielo, dijo Jesús a sus discípulos. Este es el maná que bajó del cielo. No como el maná que comieron sus padres y todos murieron. Pero el que come ese maná, que es Cristo Jesús, vivirá eternamente. ¿Quieren comer ese maná de Cristo Jesús, hermanos? Pues tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y dice que después de escuchar eso, casi todos, se apartaron del Señor. Y les dijo a Pedro, les dijo después de eso, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren ir? Les dijo a Pedro. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a dónde nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida. Pídele al Espíritu Santo que le indique qué áreas de su vida no están entregadas al Señor. Pídele al Espíritu Santo. Dígale, Señor, ¿qué áreas de mi vida todavía no están entregadas a ti, completamente rendidas hacia ti? El Señor nos pide toda nuestra vida. Con el Señor es todo o nada. Dios no quiere nada a medias tintas. Nada a medias tintas. Nada. O me das todo o no quiero nada. Así es el Señor. Así es el Señor, hermanos. Deuteronomio 28, 1 al 2 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, así como me sabe decir mi jefe, que yo les he dicho muchas veces, me sabe decir, Javi, escúchame con las orejas. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo, iglesia, escucha con las orejas. Pon atento tus oídos. Deuteronomio 28, 1 y 2. Iglesia, pon atento tus oídos. Y los dijo al pueblo de Israel, los dijo el Señor: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra algunos mandamientos, los que tú quieras, los que te vengan bien, para que vean también lo que nos están viendo por internet, que dice ahí, todos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo
que dice, ¿cuándo nos prescribe? No, dice que yo te prescribo ¿cuándo? Hoy, no mañana. No mañana, iglesia, hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Eso le dijo a Israel, hermanos. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú escoges. Israel, ¿qué decidió escoger? La muerte, desobedecer a Dios. ¿Cómo está Israel hoy en día? Olvidado de Dios. Hasta que se cumpla su palabra y vuelva nuevamente al pero hoy está separado de Dios. Israel lo tiene así. Es tremendo, hermanos. Y pone delante de nosotros. No se puede predicar un evangelio a medias. No se puede predicar. No puedo yo predicar y decir, ven en la iglesia y el Señor nos bendice porque tu cara es linda, Javi, el Señor te bendice. O porque somos los más guay de aquí de Murcia, el Señor nos bendice. O con el engaño, el mayor engaño de estas sectas que dicen, ven, pacta con el Señor, trae tus 1000 euros porque el Señor te va a bendecir. Dios reprende a esas personas que hacen eso, hermanos. Dios reprende a esas personas que hacen eso. Esto no es. Esto es hacer la voluntad de Dios, hermanos, y obedecer su palabra. Si queremos ver cuán bueno es nuestro Dios. Y le dijo a Israel, hermanos, y nos dice hoy en día que si nosotros también tenemos que obedecer. El Nuevo Testamento tiene más de 1000 mandamientos, más de 1000. Es imposible obedecer, ni los judíos tienen tantos mandamientos como tenemos nosotros, más de 1000. Ellos tienen 616, nosotros más de 1000. Y encima de las escrituras, no podemos cumplir todo, pero nos dice que tenemos que ser. Oremos los unos por los otros. ¿Cuánto oramos los unos por los otros? Ese es mandamiento, ese es mandamiento. Orad los unos por los otros. Otro mandamiento que nos dice que exhortemos a los vagos, a los que no quieren trabajar. Como iglesia no podemos permitir que alguien se haga duro, que no quiera trabajar. Tenemos que decir al hermano, tienes que trabajar, tienes que llevar el pan con el sudor de tu frente a casa. Asimismo también dice la palabra del Señor, que tenemos que bendecir a los que enseñan la palabra, a los que traen la palabra. No solamente aquí, en todos los lugares, hermanos. Todos los lugares. Cuidar de los hermanos, visitar al enfermo, dar al necesitado, levantar al caído. Eso lo podemos ver 22 mandamientos en el libro de Tesalonicenses capítulo 5. Ahí podemos ver, hermano, en 17 capítulos más de 22 mandamientos de lo que el Señor nos dice. Y en eso nos dice también que nosotros tenemos que transmitir la palabra, hermanos, y llevar la palabra. Tenemos que hacerlo todo eso. El que se pensaba que ser cristiano es venir y sentarse en una silleta y luego irse como si nada pasara, estamos totalmente equivocados, hermanos. No. Así no vamos a ir al cielo, hermanos. Así no vamos. Dios no quiere gandules espirituales. No le interesa. Porque el Señor dice que si es que yo te llamo y te doy talentos, y si no quieres, te quito tu talento y doy a otro. Amén. Así le dice el Señor, hermano. Y terminamos con el Salmo 34:8 con el que empezamos. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. ¿Cómo cambia ahora el versículo, verdad? ¿Cómo cambia totalmente la visión de este versículo? Dichoso el hombre, la mujer, el joven, el niño que confía en él. Confiemos en él. Y digámosle al Señor que nos ayude a vivir como dice su palabra. Que nos ayude a vivir como dice su palabra, hermano. ¿Cuesta? Claro que cuesta.
Cuesta horrores, hermano. Cuesta horrores. Cuesta mucho, hermano. Pero ¿a quién tenemos para que nos ayude? ¿A quién tenemos? A su Santo Espíritu Santo, que está con nosotros, y no solamente con nosotros, sino está en nosotros, para ayudarnos a seguir adelante en este camino, hermanos, en este camino difícil. Amén, póngase de pie, por favor, iglesia. Pídale al Señor, dígale en esta hora: Señor, ayúdame. Y tal vez estamos con falta de perdón, que nos ayude a perdonar. Si tenemos dolencias, hermanos, digámosle al Señor. Él es quien quita nuestras dolencias, Él es quien quita nuestras enfermedades. Estamos pasando por una dificultad, por una prueba, por una lucha. Digámosle al Señor que nos ayude a pasar esa situación. Que esté con nosotros en ese camino, en ese trayecto, hermanos, de dificultad por el que estamos pasando. Confiemos en el Señor, depositémosle toda nuestra confianza, nuestra vida a Él. Cierre sus ojos, cada uno de los que estamos aquí, sabemos el área que necesitamos del Señor. Amado Dios, nos dice tu palabra, Señor, gustad y ved que tú eres bueno. ¿Y cómo no podemos decir que no, Señor? Si en todo podemos ver tu amor y tu bondad y tu misericordia. Somos nosotros los que muchas veces, Señor, no queremos hacer tu voluntad. Señor, te queremos pedir en esta hora que trabajes en esas áreas que no te hemos entregado a ti, Señor. En esas áreas que todavía nos cuesta y no queremos ponerle, no queremos someter. No sé qué es, Señor, pero hay áreas de hermanos que todavía no están sujetas a ti, Señor. Y áreas de mi vida que también todavía tengo que sujetarme y decirte, Señor, límpiame. Quítame todo, Señor, lo que me estorba, lo que impide que yo tenga una relación directa hacia ti, Señor. Haz que muera en mí el pecado, Señor. Haz que muera en mí la debilidad, los ojos altivos, la mentira, el chisme, la lujuria, lo que puede haber, Señor. Haz que muera todo eso, Señor, en cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, levantar nuestras manos, las manos santas hacia ti, Señor. Sin culpabilidad. Y humillarnos delante de ti y decir, Señor, perdónanos, porque hemos pecado en contra de ti, porque no hemos hecho tu voluntad, porque no te hemos obedecido. Señor, y te pedimos en esta hora que nos ayudes, que nos limpies, que nos sanes. Señor, y por tu misericordia y por tu bondad, Señor, oramos también por hermanos que tengan dolencia, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, y pedimos en tu santa voluntad, Señor, y por el poder que diste a tu iglesia, que nos dijiste, a todos los que creen, Señor, echaremos fuera demonios, sanaremos a los enfermos, oh Dios, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Lo creemos, Señor, y en tu nombre lo hacemos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Que por los llagas de tu Hijo amado, Señor, tú quitas la dolencia de nuestros cuerpos, tú quitas las enfermedades de nuestros cuerpos, Señor. Lo creemos en esta hora, Padre, y lo decimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Limpias y quitas enfermedades de nosotros. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres nuestro dador, tú eres nuestro sanador. Tú eres el que nos levantas del muladar, oh Dios. Tú eres ese Dios poderoso que hace ríos de los desiertos. Tú eres ese Dios que abre el mar para que tu pueblo pase en seco, Señor. Gracias, Señor bendito. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres. Gracias por tu palabra, Señor.
y por este tiempo precioso de poder compartir con mis hermanos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias.